Buenas noches, mi nombre es Carlos Jesús Cortés, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Mi código es 1016-020-070. En este momento voy a presentar unos sensores de una problemática que se presenta en el curso de Sistemas Embebidos del grupo 4. Bueno, el problema es el siguiente. La compañía donde usted trabaja ha sido seleccionada para dar respuesta a un requerimiento que presenta el dueño de la finca El Recuerdo, ubicada en Riohacha, Guajira, que manifiesta interés en conocer en tiempo real el estado meteorológico del sector, especialmente en los meses comprendidos entre septiembre y diciembre, que se relacionan con fuertes lluvias, y de enero a abril con manifestaciones de fuertes vientos. El director de la ingeniería ha seleccionado a su grupo de trabajo para definir un portafolio de servicio que presente 5 propuestas que den respuesta al requerimiento presentado por el cliente. ¿Sí? Tenemos 4 condiciones. Las 4 condiciones requieren cada uno un requerimiento. Cada uno tiene un requerimiento. Bueno, entonces primero vamos a tener la sensación térmica. ¿Sí? La sensación térmica nos requiere que si la temperatura es inferior a los 34 grados o superior que es inferior a 24 grados, si es superior a 34 grados, nos dé una alarma de tipo visual. Bueno, existen algunas ventajas en la medición de temperaturas a partir del transmisor, de las cuales se puede resaltar a su fácil manejo e incorporación a los sistemas de medición por su tamaño reducido. El sensor es de bajo costo, además que permite obtener alta sensibilidad. Estos sensores los saqué de este libro que ofrece la universidad. Me pareció excelente y creo que por medio de él podemos llegar a obtener un buen resultado. Bueno, el sensor que escogí para esta primera parte, para la sensación térmica, es el SL10. ¿Sí? Vamos acá a colocar una breve descripción. Dado a que el transmisor se comporta a una resistencia variable, recordando que la resistencia es inversamente proporcional a la temperatura. Bueno, se debe armar un divisor de voltaje para medir dicha variación. Se debe implementar una resistencia fija donde su valor debe ponerse en un valor aproximado a la resistencia del transmisor a temperatura ambiente para una lectura más precisa. ¿Sí? Esa temperatura nos la dan 47 ohmios. ¿Listo? Es decir, que cuando yo tengo una resistencia de salida, de 15.5 ohmios, esto me está diciendo que la temperatura está a 23 grados centígrados. Y cuando tengo una medición de 12.5 ohmios, esto significa que la temperatura está a 35 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, la salida de este divisor se debe conectar a un seguidor de voltaje. ¿Sí? Este seguidor de voltaje significa que cuando la temperatura, a medida de la resistencia fija, que son 47 ohmios, ¿sí? Entonces cuando y con un voltaje de entrada de 5 voltios, ¿no? Listo. Entonces, me va a alertar cuando esté a 25 grados y el voltaje de salida es de 3.7 voltios, él se va a activar una alarma o va a va a salir un mensaje diciendo que la temperatura bajó, aquí a 23 grados centígrados. ¿Sí? Y cuando la temperatura llegue a 35 grados y que nuestro voltaje de salida sea 3.9 voltios, entonces nos va a dar otro mensaje diciendo que la temperatura es superior. Bueno, esto como va a tener una variación, o sea, esto no va a quedar en 3.9 porque si la temperatura sigue subiendo, entonces aquí me va a cambiar el voltaje. ¿Sí? Entonces, esto ya lo vamos a colocar en un rango en el programa, vamos a colocar un rango de 3.9 mayor, ¿sí? Y aquí menor de 3.7. ¿Ven? Entonces vamos a colocarle ya en la placa de Arduino, cuando le estamos programando, porque vamos a utilizar placa de Arduino para ello, cuando estamos programando, aquí condicionamos esto para que cuando
pues cambie la temperatura, o sea, que te da 36 grados y el voltaje siga subiendo o siga disminuyendo, no sé, sea el caso, entonces pues siga alertando de que la temperatura sigue subiendo. Bueno, y que no, digamos, cuando esté en 35 y pasa a 36, entonces ya nos deje de alertar. Bueno, el segundo es la humedad, el sensor de humedad, el que tenemos. Humedad interior y exterior. Bueno, para ello también tenemos un requerimiento. Si la humedad exterior es superior al 75%, emite un mensaje de comunicación de advertencia por APP. De igual forma, debe visualizar la relación de equivalencia entre humedad exterior e interior de la edificación. Bueno, en este momento pues todavía no hemos definido bien este aspecto de la humedad en el interior y el exterior, pero sí podemos utilizar y en la programación es lo que vamos a hacer para poder definir bien la temperatura en el exterior y en el interior. ¿Mm? Pero uno de los sensores que me llamó mucha la atención para este problema sería el HIH 6130. ¿Sí? Es un sensor digital de temperatura y de humedad relativa con un rango de trabajo de 5 grados centígrados a 50 grados centígrados y de 10 a 90% respectivamente. Este sensor tiene la cualidad de poder configurar dos límites de humedad, ¿sí? Los cuales son identificados como ALL y ALH para un valor mínimo y un valor máximo de referencia, respectivamente la resolución de lectura es de 14 bits. Bueno, las características principales de este sensor son un voltaje de operación de 3.3 a 5 voltios. O sea que como la placa de Arduino nos alimenta con 5 voltios, no tenemos ningún problema. ¿Listo? La corriente es muy baja, ¿sí? Es de 1.5 miliamperios. El rango de temperatura va desde los menos 40 grados centígrados hasta los 80 grados centígrados con una precisión del 0,5 grados centígrados. Su rango de humedad va del 0 al 100% con una precisión del 3% de humedad. ¿Listo? La terminal de este es el sensor que vamos a trabajar. ¿Listo? El cual tiene las terminales. Estas son las terminales del sensor, las cuales es SDA, la línea de datos para el protocolo de comunicación, ¿sí? Es SCL, línea de reloj para el protocolo de comunicación, el ALL, la alerta límite inferior. Esta se activa cuando la humedad relativa es menor al límite inferior, puede configurarse como full push-pull o como drenaje abierto. ALH que está aquí, alerta límite superior. Esta se activa cuando la humedad relativa es superior al límite inferior, puede configurarse como full push-pull o como drenaje abierto. Bueno, entonces aquí es donde podemos colocar aquí podemos conectar, o sea, para que nos dé la medición en el interior y en el exterior. Bueno, el voltaje de alimentación de 5 voltios, y tierra. Listo. Bueno, seguimos con la última, que es la presión atmosférica. La presión atmosférica fue la que acabamos de ver. Bueno, seguimos con la otra. La presión atmosférica. Bueno, lo que tenemos aquí, el requerimiento que dice que tenemos es el siguiente. Si la presión atmosférica está fuera del rango comprendido entre 1006 y 1014 HPA, emite una señal de advertencia. Puede ser tipo visual o sonoro. El diseñador tiene la potestad de proponer su selección. Para me llamó mucho la atención el sensor MPX2010. Es un sensor que mide la diferencia de presión entre dos terminales superiores de entrada. Su voltaje de salida diferencial es directamente proporcional a esta presión y tiene un rango útil de medición de 0 a 10 kPa. La descripción de pines. La descripción de pines son el voltaje de alimentación del sensor de 10 voltios, ¿sí? La salida diferencial positiva y la salida diferencial negativa. Bueno, el dispositivo MPX2010 es un sensor de presión de silicio piezooresistivo que proporciona una salida de voltaje precisa y lineal.
Es importante especificar qué es un sensor de presión. Es una aplicación específica de sensores de fuerza. Asimismo, lo que distingue los sensores de fuerza convencionales a los sensores de presión es que los sensores de presión en general cuentan con un diafragma, ¿sí?, el cual es el área efectiva en la cual se mide la fuerza ejercida. De esta manera es posible determinar la fuerza por unidad de área. Algunas de las características de este sensor son la impedancia de salida de 1400 ohmios a 3000 ohmios, tiempo de respuesta de 1 milisegundo, rango de temperatura de funcionamiento es de menos 40 a 125 grados centígrados y la sensibilidad es de 2.5 milivoltios sobre kPa. Ese es nuestro sensor que vamos a utilizar. Inicialmente yo creo que esto se haría en una placa de Arduino. Se utilizaría una protoboard y se montarían todos los componentes electrónicos. Se utilizarían también algunos condensadores, otras resistencias y unos amplificadores operacionales para que nos ayuden a la configuración de las, pues, nos den un resultado eficaz. Bueno, respecto al viento, el promedio de velocidad de esta zona del país oscila entre 15 y 30 km por hora. Se debe avisar en una alarma visual sonora y en APP cuando supere los 28 km por hora. Para la medición de variables físicas como la velocidad, posición y aceleración, siempre se debe tener en cuenta si el comportamiento de dicha es rotacional o traslacional. Es decir, si el efecto final se desea monitorear gira alrededor de un eje o se desplaza a lo largo de este. Bueno, para este caso vamos a utilizar el anemómetro de paletas Fluke 925. Las características claves son capacidad para medir la velocidad del viento en metros, segundos, kilómetros por hora, millas por hora, pies por segundo, pies por metro o canots. Canots, captura de datos con un solo botón y la capacidad de promediar múltiples lecturas, configuración de alarma y mínima y máxima para alertar al usuario cuando alcance los límites. Este sensor pues aquí ya nos muestra la velocidad del viento, como la queramos configurar y nos muestra una alarma, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Conectar a nuestro sistema para que entre ahí, no sé, a una señal de entrada en nuestro Arduino y este nos informe cuando la velocidad del viento con los requerimientos que nos piden y nos dé, y pues cuando se cumpla la condición, entonces nos dé la señal de alarma. Bueno, entonces esos son los sensores que pueden identificar. Entonces pues espero que pues igual aún falta mucho más investigación, a ver si puedo encontrar otras, pues no sé, otros sensores, pero estos me gustaron mucho porque son de bajo costo y funcionan muy bien. Bueno, muchas gracias, hasta luego y nos veremos pronto.